Para mí es muy grato estar aportando un granito de arena a este evento. El tema que se me escogió como perfil de contador, docente en sistema de costeo, matemáticas financieras y magíster en tributaria, ¿tiene un valor económico el agua? Entonces empezamos a hablar sobre el aspecto del agua. Mucho se dice sobre el valor del agua, porque se ha vuelto una preocupación importante en muchas partes del mundo debido a su escasez y a su necesidad. Ya tema hablado por los compañeros anteponentes, sobre todo el agua potable. Primero, que no es un recurso fácil de conseguir en algunos países, y también tiene problemas con respecto a las poblaciones pobres. Pensando también en que muchas de estas familias son desplazadas y no tienen los recursos suficientes porque viven en sitios donde no se paga esta, o sea, no la pagan. Mirando el aspecto de la escasez y empezando a mirar cuál es el grado de agua o cuál es el porcentaje de agua en la tierra, empezamos a decir que el agua prácticamente comprende un 70% de la tierra, ¿verdad? Y está compuesta más o menos por un agua que el 90% de ese 70% no es potable, ¿sí? Quiere decir que es una agua que no es fácil de consumir. Sin embargo, existen países, ¿verdad?, que hacen un proceso que es potabilizarla a través de un sistema o una técnica que se llama ósmosis inversa, que quiere decir que convierten agua salada en agua dulce, y esto hace que de pronto se merme un poco el concepto ese de escasez. Sin embargo, hay países que no tienen agua. Pero, ¿quiénes utilizan este sistema? Sobre todo en Arabia Saudita, que es un país rico, ¿verdad? Y que está prácticamente rodeado de agua de mar. En este país, 4 de cada litro, de 5 litros, perdón, que se consume provienen de plantas desalinizadoras. Además de eso, otros países también utilizan el mismo sistema, como los Emiratos Árabes, Libia, Kuwait, Qatar, Estados Unidos y Japón. Pero ellos porque están rodeados de mares, océanos, que llama uno. Sin embargo, podemos decir entonces que los otros países que no tienen ese mismo sistema, ¿qué sucede con ellos? ¿Verdad? Otro de los problemas que tiene el agua en cuestión de valor, podríamos decir, es cómo se monetiza, o sea, cómo establecemos el precio del agua en dinero. Acá arriba hablamos del precio económico, sino el precio en dinero. Porque normalmente los economistas, que son los que más hablan sobre esto, dicen que el agua, no hay dinero con que pagar el agua. ¿Por qué? Por su utilización, ¿verdad? Entonces, en una clase aquí, haciendo un paréntesis, de sistema de costeo, hablando sobre el caso del agua, para algunos productos que necesitan agua, ¿cómo lo costeamos? Por eso fue la pregunta que me hizo un alumno. Entonces, yo le dije, bueno, sencillo, por el proceso del recibo. Entonces, me dice el profesor, pero si tanto necesitamos el agua y ya conocemos los componentes del agua, ¿por qué no la fabricamos y obtenemos su valor? Estableciendo lo que usted está hablando en clase, los 3 elementos del costo, ¿verdad? Que son la mano de obra, los materiales y los costos indirectos. Entonces le dije yo, sí, usted tiene razón. La compañera que expuso primero ya lo dijo, H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Perfecto, pero hasta el momento, hasta la presente, eso no es posible. ¿Por qué? Porque estos son 2 elementos muy explosivos. Y entonces hacer agua sería un riesgo, o sea, construir, formar el agua. Por lo tanto, tendríamos que seguir diciendo que el agua sería un recurso natural, ¿verdad?
indispensable y casi utilizado para todo. Como estamos hablando del agua y no la podemos construir, entonces vamos a ver dónde conseguimos entonces el agua. El agua la vamos a mirar desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista en Colombia. Entonces, a nivel internacional, los ríos, los lagos, los arroyos, los océanos, el mar Caribe, el Índico, el Atlántico, etc. En Colombia, esta tierra, son los mismos anteriores, pero con muy poca utilización o uso de los océanos. Pero si miramos en Colombia, el agua, somos un país prácticamente, como dijo el compañero, estamos en el sexto lugar, podemos decir que somos un país rico en recursos hídricos. Tenemos en el nudo de Paramillo, el río Sinú, San Jorge, ¿verdad? Tenemos en el páramo de Sumapaz fluentes como el río Meta, el río Guaviare. Tenemos en el páramo de Guachiqué, se encuentra en el departamento de Cundinamarca, el río Bogotá, el Sogamoso, etcétera. En la Sierra Nevada de Santa Marta también hay una cantidad de afluentes hidrográficos, el Cesar, Ranchería, Aracatacas, entre otros, y el río Magdalena, el río Cauca y el Amazonas, ¿verdad? Entonces, si vemos esto, pues decimos, bueno, en Colombia no, aparentemente no tenemos problema. Pero miramos entonces también para qué sirve el agua, ¿verdad? Entonces, miraremos ahora el valor económico del agua, no como monetario, sino como influencia o como dinamizar, cómo dinamiza el agua en la economía. Entonces, si nos damos cuenta, está en la industria, en los procesos de enfriamiento, aseo, etcétera. Sobre todo en el proceso de enfriamiento, para aquellos procesos que son, por ejemplo, ahora mismo que se usa mucho el plástico. Yo trabajo en una empresa hace años en Turbaco que utilizaba agua para enfriar los tanques estos que ponemos en las aguas para consumo humano o para bañarse y toda esa cantidad de cosas, enfriamiento. El consumo doméstico, ¿verdad? Este se refiere a todo el uso que damos en casa, alimentación, aseo, personas, etc. El consumo público, que se basa prácticamente en la ornamentación, en los jardines que son públicos, la limpieza de las ciudades, etc. La recreación, específicamente los cuerpos de deporte, la natación, etc. ¿Verdad? También encontramos como fuente energética, aquí en Colombia, pues afortunadamente, como existen tantos ríos, la utilizamos bastante para la parte energética, hidráulica e hídrica. Y ahí tenemos el caso de Yutango, que tuvo unos problemas. Y en el sector agrario, ¿verdad? En el sector agrario, ya muchos saben, para riego, ya hablamos de los riegos, de las cosechas. Entonces, aquí estaríamos hablando del valor económico, no monetario. Si no tuviéramos, o si no se podría utilizar, si no se le pudiera dar un valor económico al agua, entonces es muy difícil, porque él prácticamente está en todos los sectores, si nos damos cuenta de todos los sectores. O sea que podemos decir que el país está prácticamente dependiendo, o todos los países dependen del agua. Pero si miramos en la parte monetaria, el costo monetario de quien lo usa y de quien lo suministra, entonces podemos mirarlo de dos aristas. Primero, de la parte de la zona rural. ¿Sí? En la zona rural, que es la parte del campo, donde la gente normalmente, las que tienen ríos o lagos o lagunas, sobre todo en la zona de Sucre, la zona de Córdoba, Humil, por allá, de esas partes donde la gente vive prácticamente asentado en las zonas cerca de los ríos, el agua es completamente gratis, o sea, no tiene precio, pero no económico, sino monetario, la parte monetaria. ¿Por qué? Porque la gente la tiene ahí mismo, va a los ríos, va con los animales, ¿verdad? Toma el agua, se la lleva para su casa, la utiliza para todo y también la utiliza para consumo. Algunas partes de estas, de los pueblos estos, tienen unas vasijas que hacen una filtración o la hierven. Además de eso, también la acumula, ¿verdad? En Medellín, yendo de Cartagena a Medellín,
existen unos habitantes que se encuentran cerca de un pueblo que se llama, o un municipio, o un corregimiento más bien, que se llama Los Chorros, Cáncer de Cauca. Esos habitantes de allí, como está cerca, hay unas filtraciones que son unos chorros que se filtran en las montañas que están frente al río Medellín. ¿Qué hacen esas personas? Esas personas tienen unas mangueras conectadas ahí y todo el día el agua pasa saliendo de la montaña y pasa al río. O sea, aparentemente se está desperdiciando esa abundancia de agua. Pero ¿para qué les sirve a ellos? Esas personas que habitan allí en esa zona, lo que hacen es trabajar esa agua a través, no tiene el mismo efecto que el sector urbano, sino que son suministradas por acueductos, donde lo que están haciendo es tomar acuíferos de agua dulce, ríos, lagunas, lagos, ¿verdad? La tratan, tienen toda una estructura, un montaje, y la llevan al hogar a través de los conductos, que es lo que llama un servicio de agua, ¿sí? Entonces aquí ya la cosa cambia. Entonces aquí estaríamos hablando del valor o del costo del agua, o para algunos llamado servicio, ¿verdad? Pero como mucha gente de los pueblos estos que están acostumbrados a vivir cerca de los ríos, de acuerdo o viendo el problema que existe en el país de los desplazados, muchos de ellos se desplazan hacia las ciudades. Están acostumbrados ¿a qué? Al consumo de agua gratis. Y muchas veces no tienen el recurso para el agua. Entonces, ¿qué se hace? En Bogotá subsidian 6 metros cúbicos, que es la medida que se utiliza para valorar el agua. 6 metros cúbicos de agua, que se considera que es el vital. Lo demás tiene que consumirlo él por diferencia que se pone. En otros países como Chile, donde sí ya hay una legislación con respecto, en Bogotá también hay una legislación, ¿verdad?, que trata sobre la gratuidad de agua, pero nada más hasta 6 metros cúbicos, porque es el nivel que ellos consideran que es el vital. Pero en el estrato 1 y 2, que es una diferencia que de pronto se presenta como en Chile. En Chile también hay una legislación a nivel nacional donde subsidian el agua porque consideran que el agua es bien vital, ¿verdad? Y que todo el mundo la debe tener. Pero ¿qué efecto económico tiene ese? Ahora hay un efecto económico o un valor económico. Ese subsidio que no lo pagan, sino lo da el Estado, así como en Bogotá, genera otras cosas muy buenas. Por ejemplo, la gente que está en esos estratos que consume agua potable, ¿verdad?, porque viene ya procesada, tiene menos problemas de enfermedades. Quiere decir que hay un costo-oportunidad, una cosa por otra. Pero Cartagena, aquí en Colombia, en Cartagena, uno de los candidatos a la alcaldía, el doctor William García, que ahí lo presento, no lo conozco entre otras cosas, pero no estoy haciendo campaña, sino fue uno de los ponentes en Cartagena de hacer un sistema como el de Chile, para que la gente del estrato 1, 2, 3 se les subsidiara una cantidad de metros cúbicos. ¿Con qué fin? Con el fin de que esas personas tuvieran el vital, ¿verdad? Como el agua también, ya lo hemos hablado, ya a nivel mundial es un derecho humano, y si es un derecho humano, pues está robando la vida. Pero no quedó, desafortunadamente no quedó, no lo digo porque lo conozco, sino porque me pareció que fue una buena idea de la persona de que el agua fuera subsidiada, porque mucha gente no tiene ni para pagar un tanque de agua, ¿sí? Entonces aquí sí decimos, en la zona urbana, sí decimos que el agua tiene un costo o un valor, dependiendo cómo lo veamos. Bien, si lo miramos como un costo, estaríamos diciendo que aquellas empresas que trabajan para producir un bien donde necesitan agua, que es lo que hacemos nosotros en la clase normalmente del sistema de costeo, necesitan
como materia prima el agua, como materia prima, porque es un bien tangible. Muchas veces he oído algunos que hablan que es un bien intangible. No es un bien tangible, lo podemos tocar, no es como el aire, que también es indispensable. Entonces, ¿qué hacen o qué hacemos nosotros? Normalmente, cuando yo trabajaba en la empresa esta de producción, nosotros lo medimos a través de los metros cúbicos. O sea, que lo valoramos eso, en las partes cuando se hacen estas mediciones de que el agua, cuánto se cuesta, cuánto vamos con el agua, qué valor tiene el agua, qué es lo que se utiliza, tanto los economistas como nosotros los contadores, y todo el mundo utiliza ¿cuál? El metro cúbico. El metro cúbico tiene un valor. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que en Colombia, algunas ciudades como Bogotá, que se está subsidiando, entonces dicen tantos metros cúbicos que se subsidian en Bogotá, eso tiene un valor de tanto. Entonces, el reporte que se da dice que el subsidio que se utilizó en metros cúbicos en Bogotá representa 62 millones, en caso que tengo yo el dato aquí, hasta el 2015, 62.000 millones de pesos. Ese dato es un dato que le sirve al Estado. Si nosotros utilizamos eso, ¿por qué no lo utilizamos en otra parte? Entonces, quiere decir que el agua tendría un valor dependiendo cómo lo veamos y en dónde lo veamos y cómo lo utilizamos, ¿verdad? Si yo lo veo desde el punto de vista de producción, pues, y no me gasto un peso para utilizarla, por ejemplo, en el campo donde la tomo del río, la llevo y hago el riego, entonces tendría un valor económico, solamente un valor económico, o sea, dinamiza la economía, pero no hay nada más, porque es vital. Si la tomo del acueducto, me la llevan allá, hago un proceso, entonces tendría un valor monetario, ¿verdad? Ahí sí lo veríamos. Y el Estado lo tomaría, o en cualquier parte se toma como un valor en metros cúbicos, dependiendo cuánto de metros cúbicos se hicieron o se dieron a tal sector. Entonces eso es lo que el gobierno ha subsidiado y pone en el Plan Nacional de Desarrollo, cuánto vale, qué es lo que está haciendo y una cantidad de cosas. Bueno, hasta aquí es mi tema, o este pequeño detalle que les puedo estar dando a ustedes aquí. No sé qué más habría que hablar. Muchas gracias.